Oruga. Se denomina oruga a la larva de los insectos del orden Lepidoptera. Incluye esto a las mariposas diurnas y nocturnas. Las orugas son típicamente blandas y cilíndricas. Algunos poseen vistosos colores que advierten de su toxicidad o desagradable sabor. Otras, en cambio, son de colores crípticos, similares al follaje en que se encuentran para escapar de la detección de depredadores. En ocasiones también se les llaman orugas a las larvas de algunos coleópteros y a las de cientos de himenópteros. Las moscas cierras es más correcto llamarlas larvas uriformes. El cuerpo de las orugas es largo y dividido en segmentos que tienen 6 patas, más 5 pares de patas falsas o pseudópatas. Los segmentos del abdomen tienen un parecido superficial con las larvas de los ínfidos, suborden de los insectos himenópteros, pero se distinguen de ellas porque en las larvas hay 7 pares de pseudópatas. Otra diferencia es que las orugas tienen pequeños ganchos en las patas falsas. El espacio entre las patas falsas y las patas varía en las diferentes especies, mientras que en algunos es muy pequeño, como las pertenecientes a la familia de las Geometridae. Mucho mayor. Las orugas, como todos los insectos, respiran por un sistema de tráqueas. El aire entra en sus cuerpos a través de series de pequeños orificios a lo largo del tórax y el abdomen. Estos se denominan espiráculos. En el interior del cuerpo, todos los espiráculos se conectan en una red de tubos respiratorios o tráqueas que se ramifican en sus traqueolas y suministran el oxígeno directamente a las células. Las orugas no tienen buena vista. En lugar de los ojos compuestos característicos de los adultos, disponen a cada lado de la cabeza de una serie de 6 pequeños ojos simples, denominada estema. Utilizan sus antenas para localizar su comida, pero los 3 primeros segmentos a continuación de la cabeza forman el tórax, los otros 10 el abdomen. Cada uno de los segmentos del tórax tienen un par de patas articuladas y provistas de uñas. Son las patas verdaderas los segmentos abdominales que presentan en general de 2 a 5 pares de patas falsas. Unas patas que son muy membranosas. La cutícula, que suelen tener forma de ventosa y estar provistas de una o media corona de ganchos en el extremo. La cabeza de la oruga es una cápsula resistente y dura, formada por 2 hemisferios entre los que se inserta una frente triangular. En la parte inferior de cada hemisferio, la cabeza tiene una serie de ojos simples dispuesta en forma de herradura, si bien algunas orugas que viven en la oscuridad carecen totalmente de ellas. Es importante que los ojos son, no obstante, las 2 potentes mandíbulas en forma de cuchara, el borde abundante dentado, recuerdan a la excavadora. Algunas orugas son capaces de detectar vibraciones, normalmente a una frecuencia específica. Las orugas de la polilla producen sonidos para defender sus nidos, que son de seda y de otros miembros de la misma especie. Aquí vamos a hacer una serie de preguntas y contestarlas, por supuesto, con la investigación que se realizó, esperando que te sea de mucha importancia. Por ejemplo, ¿cómo es la transformación de la oruga? Casi todos los insectos comienzan como huevos y luego se convierten en larvas. El trabajo principal de una larva es crecer y mudarse, un proceso desencadenado por hormonas. Cada etapa de la muda se llama instar y algunos insectos mudan hasta 5 veces antes de pasar a la siguiente etapa. ¿Qué daño causa la oruga? ¿Daños? Sí, vaya que sí son varios, ¿eh? Las orugas dañan a las plantas masticando las hojas y en algunos casos hasta los nervios de las hojas. Las orugas jóvenes solo rasgan el en vez de las hojas y mantienen la parte superior de la epidermis intacta y transparente. Además del daño que provocan al alimentarse, sus excrementos ensucian las plantas. Algo muy chistoso es cómo duermen las orugas. Las orugas son nocturnas. Las orugas de la familia Noctuidae se ocultan debajo de las hojas durante el día y se alimentan durante la noche. ¿Dónde viven las orugas y de qué se alimentan? Ahorita hemos comentado algo al respecto, ¿no?
Generalmente se le encuentran en las áreas forestales, pues la mayoría se alimentan exclusivamente de hojas, pero pueden habitar en cualquier área geográfica. Algunas orugas pueden sobrevivir en condiciones del Ártico, mientras que otras no, porque no soportan ni el frío ni las alturas superiores a los 5000 metros. Wow. El tipo de mariposa es la oruga verde. Uno de los tipos de oruga más comunes son las roscas, sea pardas o verdes, y se conoce con un nombre especial, Spodoptera Spodoptera exigua. A esto se le llama a la oruga verde también, pues con estos colores, cuando se sienten amenazadas, se hacen una rosca. El tipo de mariposa es la oruga verde. Uno de los tipos de mariposa más comunes son las roscas verdes o pardas, que también se conoce por el nombre de o especie Spodoptera litoris o Spodoptera exigua. A esta oruga también pertenecen a estos colores y se sienten amenazadas y se hacen rosca. ¿Cuántas patas tiene una oruga? Pues tienen 6 patas, más 5 patas falsas o pseudopatas. ¿Cómo es la boca de la oruga? Más importante que los ojos, no obstante, las 2 potentes mandíbulas en forma de cuchara, con el borde abundante dentado, que recuerdan a la pala de una excavadora. Unas orugas son capaces de detectar vibraciones normalmente a una frecuencia específica. Vamos a ver el género de una oruga. Las orugas tienen fuertes patas en un cuerpo segmentado, mientras que los gusanos carecen de ellas o presentan apéndices locomotores poco destacados. ¿Cuáles son las patas de la oruga? ¿Cómo son? Identificamos que las orugas comunes tienen una serie de patas verdaderas y pseudopatas, o patas falsas, carnosas que apoyan al movimiento desde la cabeza hasta la cola. Por el contrario, las orugas geomensoras tienen patas verdaderas en el frente y pseudopatas en la parte posterior, con un espacio sin patas en el medio. Wow, eso es muy interesante. La verdad es que yo siempre había pensado que todas las orugas eran muy parecidas. ¿Cuáles son las orugas que se convierten en mariposas? Las más hermosas es la polilla Braham, una oruga extraña y muy original que se convierte en una de las polillas más bellas del mundo. Y también tenemos otras que se llaman Cecropia, Iliotroilus, Poliura sempronius, Acragacoa, Achaira stimulea y así diversas. ¿Cuánto dura el proceso de la oruga? Por ejemplo, la Vanessa Cardui, 12 meses. Impresionante ese proceso. ¿Dónde crece la procesionaria? Con la llegada de las primaveras, los grandes nidos inician a eclosionar. Esta mariposa nocturna, conocida como profesionaria del pino, habita en los pinares de Alicante y toda su provincia de la zona sur, allá en España. ¿Cuánto tiempo tarda la mariposa en todo su proceso de vida? El proceso de transformación de huevo a mariposa adulta lleva 30 días. La oruga eclosiona en huevo en un periodo de 3 a 12 días. Wow. ¿Cuántos huevos llegan a tener las mariposas? Cada hembra pone alrededor de 400 huevos, de 2 milímetros de tamaño individualmente, no en grupos en la parte inferior, en vez de las hojas de las plantas. ¿Qué daños puede ocasionar la oruga? Las orugas dañan las plantas masticando las hojas y en algunos casos los nervios de las hojas. Las orugas jóvenes solo rasgan el envés de las hojas y mantienen la parte superior de la epidermis intacta. Las orugas más grandes también dañan las flores, las frutas y los brotes jóvenes. Algunas especies perforan los tallos y las frutas haciendo que sean difíciles de detectar. Además de alcanzar el daño que provocan al alimentarse, sus excrementos ensucian las plantas. Descripción y un ciclo biológico de una oruga. Todas las polillas y mariposas pasan por 4 etapas: huevo, larva, pupa y adulto. Dependiendo de la especie, la forma de cada estadia varía, así como el ciclo de vida, el cual puede durar hasta un mes o hasta un año.
Los huevos son muy pequeños, redondos, ovalados o cilíndricos, y los de algunas especies pueden estar estriados. Por lo general, los ponen en las hojas en grupos de cada hasta 100. Cuando los huevos eclosionan, las pequeñas orugas comienzan de inmediato a alimentarse y crecen rápidamente hasta 15 veces de largo. Las orugas mudan varias veces mientras están creciendo. Tienen un color que varía del verde al marrón. Tienen 3 pares de patas verdaderas en el tórax y por lo general 4 pares de patas falsas en el abdomen. Tan pronto como una oruga se ha desarrollado completamente, se convierte en una pupa. Sufre una transformación completa llamada metamorfosis, para emerger como un adulto alado. Las alas tienen unas claras marcas, las cuales resultan de utilidad para determinar las especies. Las orugas o larvas de mariposas y palomillas dañan muchas plantas, las hojas, flores, brotes y frutos, y a veces perforan hasta la madera. Controlar orugas en la fruta o la madera puede ser difícil. Permanecen ocultas la mayor parte de sus vidas y pueden causar daños aunque sean pocas. No obstante, muchas plantas, especialmente las perennes, pueden tolerar daño inconsiderable a las hojas, así que unas cuantas orugas no son motivo de preocupación. Quitarlas a mano y así los enemigos naturales que tienen pueden que controle un poco la situación de estos. ¡Wow! Las orugas tienen muchos enemigos naturales. Los insectos benéficos y otros organismos a menudo evitan que las orugas se propaguen a niveles dañinos. Muchas especies de orugas son atacadas por varias especies de avispas o moscas paradisíacas. Mire si hay capullos de parásitos cerca de orugas, huevecillos de orugas que se oscurecieron a orugas, muertas con orificios de salida del parásito. Los depredadores comunes incluyen pájaros, chinches, crisopas, escarabajos, depredadores de tierra y arañas. Las enfermedades naturales causadas por el virus y bacterias a hongos con frecuencia las matan. Qué impresionante es la vida de una oruga. En verdad que es interesante desde que nacen hasta que va haciendo su ciclo de vida. La verdad es que no me hubiera imaginado. ¿O tú qué opinas? ¿Te gustó el video? ¿Te gustaría conocer más? ¿Nos podrías compartir alguna información? O también, ¿por qué no mencionarnos qué te pareció? ¿Te sorprendió la información? A nosotros sí nos sorprendió y nos gustó. Esperamos que compartas el video con más gente, con tus amigos, que le des me gusta y que nos hagas comentarios. Nos gustaría responderlos y también pues que nos ayudes a distribuirlo. Bueno, pues este fue un video más del canal Salvengo, esperando que la información sea de tu agrado. Hasta pronto y muchas gracias.